el grupo. Bueno, esto está muy interesante. Pilas que hay cuatro grupos y vamos a armar dos debates muy pequeños. El primero va a ser del grupo número uno, que era donde yo estaba, donde está Cristian, y el grupo número dos, que era el grupo donde estaba Juanes. ¿Listo? Entonces van a empezar esos dos grupos. Pilas, cada grupo va a tener 3 minutos para dar su introducción a su tema, defender su postura y después vamos a tener 3 réplicas de 2 minuticos. ¿Listo? Pilas con el tiempo, ¿listo? No se pueden pasar, vamos a estar muy exigentes, muy pendientes. El grupo número 3 y el grupo número 4, o sea, donde estaba Jason y donde estaba Sebastián, van a escuchar solamente este primer debate. Una vez finalicen, empezamos con ustedes. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el grupo. La premisa o la postura en la que nos vamos a basar es: el conocimiento de la sabiduría de este mundo va en contra de Dios. Esa es la afirmación. El conocimiento de la sabiduría de este mundo va en contra de Dios. Tienen 3 minutos los que dicen que sí. ¿Listo? O sea, el grupo donde yo estaba, empezamos a contar el tiempo, yo les voy avisando. El que quiera hablar levanta la mano, si ve que nadie habla, pues puede hablar abiertamente, no hay ningún problema. Arrancamos ahora. Dale, Cristian, Bueno, ponte la vida. sí. Bueno, en primera medida, claro que sí va en contra de Dios porque más conocimiento enriquece al ser humano, ¿sí? Porque si nos basamos en un solo pensamiento, estamos encerrando el pensamiento del hombre, el conocimiento del hombre. Porque, por ejemplo, ¿por qué el cristianismo es el único que tiene la razón? ¿Por qué no el budista? ¿Por qué no el islamita o cualquier persona que cree en otra religión? Todos ellos creen en una religión y todos ellos tienen un punto de vista claro, porque si no, no existirían. Llevan millones, bueno, llevan muchísimos años pensando en su Dios y creyendo en su Dios, ¿sí? No hay una verdad absoluta, ¿sí? Por ejemplo, en la medicina, más conocimiento pues lleva a que la medicina se desarrolle y crezca, ¿sí? La tecnología, nuestra sociedad, más conocimiento, pues eso es lo que va a hacer. Am, y ya, o sea, no solo verlo desde desde una sola rama, ¿sí? Porque todos tienen un punto de vista o sea, todos podemos desde ahí construir una idea de cuál es el verdadero Dios, porque aquí no hay verdad absoluta. Sí, ese es como un primer argumento de lo que pues alcanzamos a hablar. Ahí sí, Lina, me ayudas con nosotros. Tienen 1 minuto y medio, si otro compañero quiere ayudar, lo puede hacer. Vamos, Lynn. Chicos, ojo que les está corriendo el tiempo, a 1 minuto 28. Bueno, otro argumento que nosotros hablamos en cuanto a que si es verdadero que la ciencia, bueno, lo que dijo Chris, le aporto a eso a que, pues bueno, la economía y creo que es una de las tantas que aporta que, pues la verdad, ellos necesitan ver en cuanto a lo tangible, aportan mucho a decir, si yo no veo esto, no es real. Entonces, pues nosotros decimos que sí porque no vemos, en cuanto a todas las religiones que esbozan, no vemos ese Dios, no lo vemos, no lo podemos percibir, no es tangible, no es, sí, no es tangible y no lo vemos, así que pues allí se argumenta que si no es verdad y como la ciencia lo dice, si no es algo que se ve, no existe, no existe. 20 Y segundos. sencillamente lo que se ha dicho de diferentes religiones, pues tampoco existe por el mismo hecho de ese argumento, de que si no se ve, no existe. Ok, perfecto. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias, Chris. Van los argumentos del grupo número 2. Tienen 3 minutos a partir de ya.
Pues puedes decirles quiénes eran el grupo número 2, de pronto no saben. El grupo de Juanes. Juanes, el grupo donde estaba Juanes. Ya, Creo que habla Bueno. Lau. Ah, sí. sí, ya. Listo, se Entonces, vuelve a correr el tiempo desde ya. Desde cero, Listo. ahí, con la gente. bueno, Tiempo. partimos de que es agradar a Dios. Entonces, primero, que lo poco que se conoce de Jesús se realice, ¿sí? Segundo, entonces un alfabeto, ¿cómo va a tener, digamos, el derecho o el poder, o sea, cómo es ese derecho de tener el poder de agradar a Dios si no sabe leer o de pronto es ciego o cosas así? Entonces, digamos que en ese punto, él ahí ya está, digamos, si conoce de Jesús, pues ya está agradándolo a él. Y pues, ¿qué es agradarle a él? Agradarle a él es que, digamos que amarlo por encima de todo, confiar plenamente en él. Cuando se obedece de todo corazón en lo poco que sabes, pues lo obedeces. Cuando lo alabamos, ¿sí? Entonces, y pues cuando cumplimos sus propósitos, de igual forma también sucede que él dice como, bueno, además de eso, pues tenemos claro de que como el etíope, él decía, digamos, que si crees en todo, de Miren, todo chicos, corazón, qué pena interrumpirte, Lau. dale. ¿Ustedes qué tema tenían? ¿Cuál era la afirmación que ibas a defender? Dice, debemos conocer mucho la Biblia para agradar a Dios. Listo. Cristian, ¿ustedes qué afirmación tenían? Disculpen. Ah, hicieron, claro. No, grave. Cristian, ¿qué afirmación tenías? El grupo de Cristian, Lina. Que la ciencia, ¿cómo era? Que la ciencia, El conocimiento de la Conocimiento. sabiduría de este mundo va en contra de Dios. exacto. Listo. ¿Quién tenía que el conocimiento de la sabiduría de este mundo no va en contra de Dios? ¿Quién tenía eso? Sí, se cruzaron ahí. Sí, sí. Sí. O Pues sea, digamos, nadie tenía ese tema. Como que la embarraron. Como Sí. que no. O sea, debe haber dos grupos, uno del conocimiento de la ciencia que va a favor del sí y otro del no. Ustedes, Cristian y Lina, nuevamente como para retomar, perdón ahí, ustedes estaban defendiendo que el conocimiento de la sabiduría de este mundo sí va en contra de Dios. Exacto. Exacto. Sí. Ahora, ¿qué grupo tenía que no va en contra de Dios? El grupo de Sari. El grupo de Sari y el grupo de No, Juan. paila, ahí acabo de ver, eso fue mala mía, porque yo vi lo que le mandé a Jason y ahí los confundí. Les boté otros argumentos que no eran. Ok. Ok, bueno, no pasa nada. Bueno, Ya entonces, ganamos pues, por doble. Por- Y porque ganamos. no hay una posición contraria. Exacto. pues una posición bueno, contraria. Ganamos. ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. No, pero una podemos posición Tenemos- hacerla. sí, una posición contraria puede ser. No, bueno, chicos, entonces hagamos una cosa. Obviamente es súper interesante lo que dijeron Cristian y Lina, pero como no hay nadie que los debata, pues no tiene mucho sentido cómo seguir en este juego. Entonces vamos con la otra afirmación, el otro statement. Debemos conocer mucho la Biblia para agradar a Dios. ¿Quién tenía que debemos conocer mucho la Biblia para agradar a Dios? ¿Quién defendía el sí? El grupo en el que yo estaba. el Entonces, grupo de- en ese grupo va a hablar una persona. Vamos a hablar, como ya se redujo el tiempo, tienen ustedes más para hablar y los otros como que vamos a escucharlos. Entonces tiene Juanda 4 minutos. Si en algún momento Juanda termina sus argumentos o ya no quiere hablar más, otra persona del grupo levanta la mano y sigue esos 4 minutos. Pero no van a tener más de 4, ¿listo? Comenzando en 3, 2, 1. tiempo. Bueno, la Biblia es clara dándonos la definición de lo que es la vida eterna y la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces nos dice Juan 17:3 que la vida eterna es conocer al Padre, ¿sí? Y entonces el Señor Jesús nos decía en Mateo 22:37, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente.
¿Cómo amamos una persona? ¿Sí? ¿Qué implica que yo ame mucho una persona? Que la conozco extremadamente bien. Así es en un matrimonio, ¿sí? Ese es el mejor ejemplo que puedo poner. Entonces, para agradar a Dios debemos conocerle. Es plenamente importante. ¿Cuál es la mejor y única manera de conocer al Padre? Por medio de su palabra, ¿sí? Y todo lo que somos, todo lo que vivimos, absolutamente todo, debe ser con el propósito de agradar al Padre, porque ya vimos que esa es su voluntad, ¿sí? Entonces, ¿eso qué implica? Que no nos conformemos con algunas cosas, con entregarle ciertas áreas de mi vida a Dios y otras no. Y lo mismo pasa con la palabra, ¿sí? Yo no me puedo quedar, ¿sí? Con 2 o 3 versiculitos que me parecen bonitos y decir, no, ya puedo conocer a Dios por medio de eso, no. Por algo, el Padre, Dios ha permitido que a pesar de que pasen los años, la historia, después de tantas guerras, después de que tanta gente ha querido eliminar la Biblia, el poder de Dios ha sido tan grande que pues, hasta hoy el día todas estas palabras las tenemos hasta hoy, ¿sí? Dios no ha permitido que tengamos esto hoy el día solo para que nos conformemos con un libro, un capítulo, solo 3 versículos y ya. Toda la Biblia, el Señor Jesús decía, los profetas y la ley hablaron de mí, ¿sí? Y todos los apóstoles dieron testimonio del Señor Jesús. Y recordemos que por medio de Jesús conocemos al Padre. Toda la Biblia es importantísimo que la conozcamos, que la tengamos presente para agradar a Dios. Gracias. Bien, súper, les queda un minuto. Si alguien quiere dar algo más del mismo grupo. O ahí finaliza. Ah, ok. Dale. No, pues es algo cortico, es como una frase y dice, agradamos a Dios por lo que hacemos y no solo por lo que creemos. Entonces, pues ahí es claro que no solamente hay que decir yo creo, sino también hay que demostrarle actuando, haciendo, eso en general. Perfecto, muchas gracias. Tiempo. Acuérdense que estamos en el siguiente tema. ¿Debemos conocer mucho la Biblia para ser salvos? Esa es la afirmación. O bueno, para agradar a Dios. Debemos conocer mucho la Biblia. Bueno, es como tal, ¿debemos conocer mucho la Biblia para ser salvos o para creer el Evangelio? Listo, cualquiera de las dos está bien. Va el siguiente grupo con la contraposición, que es el grupo que va a defender el no. ¿Listo? ¿Que era el grupo de quién? Mi grupo, de Jay. Perfecto. ¿Listo? Tenemos una representante intermunicipal. Súper. 4 minutos. Master. Corre tiempo. Ya. Bien. Sí se escucha bien. Listo, Adri, ¿vas a empezar? Dale, Adri. Sí, te escuchas. Dale, Adri, dale, ahí te decimos si algo. Bueno, nosotros defendemos la posición del no, simple y sencillamente con una pregunta, y es cómo nosotros vamos a agradar al Señor. Si nosotros nos basamos en el versículo que estaba diciendo Juan, de Juan 17:3, ahí dice que todo el que, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a tu Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Pero el conocimiento no simplemente parte de una palabra, el conocimiento parte de una creencia, y nosotros partimos en que creemos en Jesús. Cuando nosotros vamos a Jesús, podemos conocer al Padre. Cuando uno cree en su Padre, cuando uno cree en el Hijo que Él ha enviado, eso es lo fundamental. Nosotros podemos saber mucha palabra, nos podemos saber desde Génesis hasta Apocalipsis, pero si en realidad nuestro corazón no está dispuesto en conocer y en obedecer a Jesús, pues nada sirve toda la teoría que podemos tener. Simplemente sería algo parte de nuestro intelecto y esa palabra no va a orar en nuestro espíritu. Entonces, por ende, nosotros agradamos a Dios principalmente creyendo en Jesús. O sea, esto es lo básico. Además, ese creer nos va a dar esa fe en Dios, en nosotros reconocer quién es Él, en reconocer quién es su grandeza,
¿Qué pasaba con los fariseos? Ellos prácticamente se creían indoctos en cuanto a la ley y conocían todas las escrituras. Pero ¿qué sucedía? No reconocieron en Jesús y por eso ellos no fueron agradados delante de la presencia del Señor, porque nosotros somos justificados por medio de ¿quién? Por medio de Jesús. Nosotros nos podemos saber toda la Biblia, nos podemos saber todo, pero si en nuestro corazón en realidad no creemos en Jesús, entonces todo lo que sabemos pasa a ser cero, porque nosotros somos justificados a través de Jesús. Ahora también podemos tener el otro argumento. ¿Qué sucedió con el ladrón en la cruz? Sí, puede ser muy judío y podía conocer toda la palabra, pero hacía lo malo. Entonces, ¿por qué estaba en la cruz? Por su maldad. ¿Pero por qué fue justificado ese ladrón? Porque en ese momento aprovechó y creyó en Jesús. Y por eso fue agradado delante del Padre. Y por eso Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Un minuto. Nosotros somos justificados por creer en Jesús. ¿Yo puedo contestar? No, espera Yo que también termine. quiero Les contestar. quedan 30 segundos, les quedan 30 segundos y espera. Todavía no, cuando terminen. Listo. Ya levanté mi mano, ¿no? ¿Algo más que decir, Adri? ¿Te quedan 20 segundos? Pues que somos sus hijos porque creemos en Él. O sea, la palabra sí nos va a limpiar, pero si esa palabra no creemos en Él, en el que está hablando la palabra, pues de nada sirve. O sea, es fundamental primeramente creer en Jesús y eso es lo que nos va a justificar Tiempo. delante del Padre. Gracias, Adri. Tiempo, Ahora sí, súper. el otro grupo. ¿Quién quiere levantar la mano? Ya Vamos acá con está. las réplicas. Vamos Listo. con las réplicas. Cada 2 minutos. réplica tiene tiempo de 2 minutos. Comienza primer grupo, desde ya. Tiempo. Dale, Kate, dale. Sí, ya. Ella decía que para agradar a Dios hay que creer. Pero yo te pregunto a ti, si yo me acercara a ti y yo te digo, oye, me prestas 50,000 pesos, ¿tú me los prestarías? Yo creo que no. ¿Y sabes por qué? Porque tú no me conoces. Entonces, ¿yo cómo voy a creer en un Dios si no lo conozco? ¿Y yo cómo voy a conocer a Dios si no leo la Biblia? O sea, ahí es donde Él plasmó su palabra, donde nos dejó su huellita, por decirlo así. Entonces, ¿yo cómo voy a creer en Jesús o en un Dios si no lo conozco? ¿Y yo cómo voy a conocer un Dios si no leo la Biblia? Porque yo que sepa, la Biblia la dejó Él precisamente para que sus hijos se acercaran y conocieran lo que Él hizo, lo que va a hacer, quién es Él, etcétera, etcétera. Un Entonces, minuto. yo no puedo decir que para agradar a Dios primero tengo que creer, porque yo para creer tengo que conocer. ¿Alguien más? De María Sigo Camila. yo, sigo. Te quedan 50 segundos. Dale, dale. Si me Cami. escuchan, si hay que conocer Wanda, la palabra. Wanda. No, espera, como espera, tal, Adri, espera. Adri, Adri. espera. Le quedan Espera que ellos 40 den segundos. Wanda, ¿qué vas a decir? y Listo. tienes la Bueno, réplica. bueno. El Señor Jesús le hablaba, no me acuerdo quién les estaba hablando, pero el Señor Jesús les decía, ¿ustedes creen en mí? Bueno, les digo que hasta los demonios también creen en mí, ¿sí? Hoy el día mucha gente dice creer, hoy el día mucha gente dice, Padre, yo quiero creer en ti, creo en tu palabra, Señor Jesús, pero bueno, digo, creo en su palabra, pero nunca salgo de los 4 evangelios, ¿sí? Obviamente lo más importante son las palabras de Jesús que dan vida eterna, pero yo cómo puedo 20 sustentarle mi fe a segundos. otra persona, cómo puedo predicarle esta fe a otra persona, que eso hace parte de agradarle y de conocer la voluntad de Dios, el predicarle a otra persona. ¿Cómo lo voy a hacer si no conozco su palabra? ¿Cómo me voy a sustentar mi fe si el mejor sustento que tenemos, la mejor garantía que tenemos es toda la palabra de Dios? ¿Sí? Tiempo. Listo. Bien. Ahora sí, Adri, contra argumento, 2 minutos el otro grupo. ¿Listo? Corre tiempo, ya. Nosotros debemos entender que es que no vamos a sabernos toda la Biblia, porque al final nunca vamos a terminar de conocer a Dios. Ese es el punto, de que nosotros estamos agradando al Padre es por Jesús, por creer en Él. Así sea lo mínimo que nosotros podamos entender y conocer de su palabra. No necesariamente yo me tengo que saber todas las escrituras, todo el Antiguo y el Nuevo Testamento para poder reconocer ahí. Nosotros ¿a qué vamos a creer de Jesús?
Wanda decía de que sí, todo el mundo cree, pero ¿qué está creyendo de Jesús? Cuando yo reconozco que Jesús en esa cruz perdonó mis pecados y que murió por mí y que yo por él soy libre, ahí yo soy justificada delante de la presencia del Señor. A pesar de que yo no tenga todo el intelecto y todo el conocimiento que pueda tener un teólogo o que pueda tener una persona cristiana que tenga un montón de tiempo en la Biblia, en las escrituras, no. Aquí somos justificados es por su gracia. La ley no nos justifica, la palabra nos va a limpiar. Y esa sí, ese poquito de palabra que cada uno de nosotros pueda tener en su vida, eso es lo que va a hacernos nosotros dignos delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque estamos creyendo en que Jesús salvó y murió por mí y por cada uno de nosotros. Eso es lo que nos hace aptos delante de la presencia de Él, que reconocemos esa cruz, que vemos esa cruz delante de nosotros. No por la palabra en general que sepamos toda la Biblia, no hay necesidad, porque al final la palabra dice que nunca vamos a terminar de conocer a Dios, o sea, podemos saber toda la escritura, pero siempre vamos a encontrar más y más y más de Él. Pero si yo me sé toda la Biblia y no reconozco a Jesús en esa cruz, de nada sirve, o sea, sigue siendo cero la opinión que nosotros podamos tener delante de la presencia del Señor, o sea, no vamos a ser justificados. 10 segundos, ¿quieren decir algo más? Amén. Listo. Tiempo, perfecto, Adri. Contraargumento, siguiente grupo, el grupo de Juan David, 2 minutos. Voy. Ya, Listo. va María Camila. Adri. Tengo grupo. No, ¿cómo así? No. Dale. No, va María Camila. Se reinicia el cronómetro porque va María Camila. Bueno, aquí, o sea, Adri, aquí lo que estamos debatiendo. Escuchen a Eduard, chicos. Bueno, 2 minutos, ya, arranca, va María Camila. Adri, aquí lo que estamos hablando, ¿ya se fue? Bueno, aquí de lo que estamos hablando. Ya tiene grupo con los chicos de Santa Marta, entonces. Bueno, se me reinicia el tiempo otra vez porque ¿qué es esto? Listo, va, 2 minutos. Bueno, aquí de lo que estamos hablando en este debate es de agradar al Padre, o sea, no estamos diciendo que si somos aptos o no. Sí vamos a agradar al Padre leyendo más de la Escritura y teniendo más conocimiento de Él. Adri dijo 4 cosas con las que mi grupo no está de acuerdo. Ella dijo, ¿cómo vamos a Jesús? ¿A través de qué? Pues a través de la palabra, o sea, conociéndolo. ¿Cómo vamos a agradar más al Padre? Conociéndolo más. O sea, es decir, listo, usted es salvo, lo que sea, listo, usted ya se salvó, pero usted no conoció nada de la palabra, listo, está bien. Pero es que aquí no estamos hablando de ser salvos o no, estamos hablando de agradar al Padre, que son cosas totalmente diferentes. Entonces ustedes no se pueden ir ahí como por las esquinitas hablando de la salvación. ¿Vamos a agradar al Padre leyendo la Escritura? Sí. Por eso nosotros tenemos lectura todos los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m., porque queremos conocer más al Padre y queremos agradarlo. Entonces aquí no estamos hablando de salvación o no, aquí estamos hablando de agradar al Padre. Y también cómo vamos a agradar al Padre, obviamente teniendo un corazón dispuesto, pero ¿a qué? A conocerlo, a conocer más su palabra. Y no significa envanecernos con el conocimiento, significa conocerlo más porque queremos agradarlo más. Uno, ¿cómo agrada a alguien? Pues si a mí me gusta un man y yo quiero agradarlo, pues yo lo conozco. ¿Y cómo lo conozco? ¿A través de qué? De lo que hace, de lo que ha sido, de lo que le gusta, de lo que no le gusta. Entonces, ¿cómo podemos agradar al Padre? Pues conociéndolo a través de sus escrituras. 30 segundos. No, ya eso es lo que iba a decir. Si quieren alguien más de su grupo, puede intervenir, Sari, Wanda. ¿En cuánto tiempo? ¿En los 30 segundos? O no, esperen, es que quiero decir algo. Te quedan 20 segundos para decirlo. Bueno, respecto a lo que había dicho Adri antes, en cuanto a la creencia, digamos, de yo, o sea, con solo creer en Jesús es suficiente, por el ejemplo que había puesto del ladrón que estaba al lado de Jesús cuando pues a Jesús lo habían crucificado. Obviamente la creencia no es como suficiente para agradar a Dios, ¿sí me entiendes? Porque sí, bueno, sí, si bien yo creo en Jesús y eso ya me hace salva, pero si yo sigo cometiendo pecado y me estoy aprovechando de esa gracia, de esa misericordia que tuvo, o sea, mi creencia no me va... Gracias, Ari, perdón, qué pena interrumpirte así de feo, pero ya tiempo. Tiempo. Una siguiente réplica. 2 minutos, el grupo de Adri. Una persona diferente. A ver, tienen 2 minutos a partir de ahora.
Yo tengo, no, un segundo. Espera un segundo. Tengo entendido que el otro grupo, Porque es que se nos fue el de Adri. Sofi y Javier también tenían esa misma pregunta, ¿cierto? Entonces no sé si también alguien de ese grupo quiera también participar, porque pues ellos también trabajaron en esa pregunta. El equipo de Sofi y Javier. Ahí podemos contraargumentar lo que Sí, dijo por favor. María Sí, Camila. dale. Claro, claro que sí. Listo, Dale. pues yo tengo algo pequeño para decir. Dale, tiempo. 2 minutos, ¿cuánto tiempo, perdón? 2 minutos. 2 2 minutos, minutos. listo. Pues bueno, ellos dicen que, o sea, desde mi punto de vista veo que están aplicando más la teoría que la práctica, porque pues yo puedo leer mucho, puedo conocer mucho de la Biblia, pero si no aplico, pues no estoy haciendo nada. Entonces, puedo leer mucho, conocer mucho y pues aún así estar en pecado, y el pecado es, digamos, pues la causa primordial del desagrado para Dios. Y entonces, lo que decía, digamos, María Camila, que si me gusta un man, pues yo lo conozco, pues yo diría, bueno, a mí si me gusta una mujer, pues yo me arreglo, ¿sí? Lo demuestro, ¿sí? Pero pues yo puedo no conocer a la persona, e inclusive a lo largo de la vida uno puede nunca conocer o terminar de conocer a una persona. Entonces pasaría lo mismo con Dios, con la Biblia, ¿sí? Y uno de los argumentos que teníamos también en el grupo es que, por ejemplo, digamos, las personas que no pueden leer, ¿sí? O digamos, no sé, pongamos una analfabeta, o digamos una persona que tiene, digámoslo así, no sé, síndrome de Down o algo así, o alguna afectación que no le permita adquirir ese conocimiento, entonces le desagrada a Dios. Y lo otro es que, por 30 ejemplo, en segundos. ese orden de ideas, si entre más yo conozca, más le agrado a Dios, entonces ahorita, digamos, el pastor sería el preferido de Dios y yo sería lo peor porque pues no conozco casi de la Biblia, y pues puede ser, digamos, no sé, el mejor pastor del mundo, y yo que casi no leo la Biblia, ser una mejor persona que ese super pastor. Entonces, Tiempo. pues Tiempo. no es como una condición ahí. Muy bueno. Ok. Última réplica, últimos 2 minutos para cada postura. ¿Listo? El grupo de María Camila, 2 minutos a partir de ya. Yo quiero. Yo, Yo quería, cara. No, yo dejen a Juan que él no ha Alguien que no haya hablado. hablado. Dejen a Juan que él no ha hablado. Diferentes. Sí, dejen a Juan. Diferentes. Es un minuto y Volvemos un a minuto correr y ya. el tiempo. Tienes un O minuto, minuto. Wanda, dale. ¿Listo? Tiempo. Listo, breve. Bueno, si no es necesario, entonces yo hago la pregunta, ¿para qué carajos vinimos todos a la reunión de jóvenes hoy? Sí, las iglesias están llenas de gente así, que se conforman con solamente creer, que van a la iglesia, reciben su milagro, dan el diezmo y ya, pero ¿cuántos están realmente agradando a Dios? ¿Cómo los discípulos de Jesús, cómo agradaron al Señor Jesús? No solo siguiéndolo y ya, sino escuchando su palabra y aplicándola, ¿sí? Ellos fueron empoderados para ir a hacer la obra, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo, porque conocieron a Jesús y sabían que eso era lo que a él le agradaba. ¿Yo cómo puedo hacerlo? O sea, ¿yo cómo puedo agradar al Padre? Predicando. ¿Cómo predico? Con ayuda de la palabra, ¿sí? Yo no puedo hablar por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí es el que habla a través de mí. Y en los tiempos antiguos Dios hablaba directamente, ¿sí? A las personas, pero hoy el día nos habla por medio de su Hijo, y las palabras de su Hijo las tenemos acá en la palabra. Y las palabras del Hijo se sustentan en toda la palabra, en toda la Biblia, en todo el libro. Entonces es demasiado importante. Muchos dicen creer, pero muy pocos realmente son los que están agradando a Dios. No sé, ¿alguien más de mi equipo? 40 segundos. Kate, habla tú. yo. No, pues yo les quería decir, no sé si se acuerdan la frase que yo les dije, agradamos a Dios por lo que hacemos y no por lo que creemos. Entonces, digamos, en la Biblia dice, buscar primero el reino de su justicia y todas las cosas serán añadidas. Yo puedo creer que Jesús me va a añadir las cosas, pero si no estoy haciendo lo que él primero me dijo, que buscar su reino y su justicia,
pues en esa parte no lo estaría agradando. ¿Y yo cómo voy a conocer que eso está escrito en la Biblia o que eso lo dijo Jesús si no he leído la Biblia? Entonces, si yo no he leído la Biblia y yo no sé que el primero me dijo, primero buscar el reino y su justicia, ¿cómo lo voy a agradar si primero ni siquiera sabía yo que estaba escrito en la Biblia? Que lo... Tiempo. Muy bien. La respuesta de la siguiente postura. Últimos 2 minutos. ¿Ya se decidieron quién va a hablar? Yo voy a hablar. Listo. Súper. 2 minutos, corre tiempo. Ya. Listo. 3 cosas. La primera, ustedes están hablando de conocer. Conocer es conocimiento en la palabra, saber de sabiduría de conocer, o conocer es cuando tú dijiste lo del matrimonio, es yo conozco a una persona cuando está enteramente desnuda y está vulnerable. Creo que ahí parte del conocimiento, que creo que está bastante distinto el conocimiento a conocer, ¿sí? Segundo, cuando ustedes hablan, agradamos a Dios por lo que hacemos y no por lo que creemos. Entonces, por lo que ustedes están diciendo, entonces ustedes están agradando por lo que creen, ¿sí? Pero no entonces por conocimiento. Los fariseos conocían demasiado, eran los maestros de la ley, ¿sí? Pero ellos creían, ellos agradaban, entonces como que ahí ya se están ustedes también contradiciendo y ustedes no nos han respondido. Una persona que tiene síndrome de Down, una persona que es enferma, una persona que tiene Alzheimer, una persona que no sabe, entonces ellos no están agradando a Dios. O sea, ellos en su vida no agradaron porque en ese momento, o sea, se les olvida la palabra. Entonces, eso tampoco nos lo han respondido ustedes. No sé, ¿alguien más quiere hablar? Oh, tengo muchas cosas más que decir. 1 minuto. Bueno, yo quiero decir, seguirla o si tienes más cosas. dicen, bueno, agradamos a Dios por lo que hacemos y no por lo que creemos. Sí, eso es muy cierto y digamos que esa afirmación también les podría aplicar a ustedes porque pues yo puedo saber mucho y con mis actos desagradarle a Dios. Sí, puedo leerme la Biblia toda la vida y con mis actos desagradarle y nunca haberlo leído y ser más o mejor persona que esa, digamos, ese erudito, ese conocedor de la palabra. Y lo otro es, lo que digo es, el conocer o leer las escrituras no justifica un agradarle a Dios, porque pues para que digamos están los pastores, los hermanos, los testimonios, ¿sí? Si digamos va a ser una condición para agradarle a Dios, o sea, el pastor Tiempo. salva a la gente y los otros digamos que si yo no tengo, perdón, ya No, tiempo. termina. Ya, sorry, lo siento. Juanes. Bueno, muchachos, qué calentura esta vaina. Menos mal no estábamos en la iglesia, sino allá mechoneados. Muy interesante, muy interesante. Sebastián La Rota, desenréanos un poco de esto mientras Hola. ustedes van, toman agüita. Pero, antes de desenredarnos un poco y comenzar a hablar, pues queríamos decirles, proponerles que en los 10 minuticos que quedan como de la actividad, el grupo de Cristian, de Lina, defendió que la sabiduría de este mundo sí va en contra de Dios. En tiempos de 2 minutos, y quien quiera hablar solo es levantar la mano. ¿Quién opina lo contrario? ¿Quién opina que el conocimiento de este mundo no va en contra de Dios? Levante la mano con frescura y pueden hablar el tiempo que quieran, máximo 2 minutos. Opiniones, dudas. Está alzando la mano Juan David y Juan Grimaldos. Si quieres, Juan David, que lo alzó primero. Juanda no, porque ya No, pero el otro Juan David, uno que no tiene cámara. Ah, listo, Juanda, dale. Juanda sin cámara. Sin cámara y luego. Es el mismo Juan desde el celular. Bueno, yo creo, pues, referente a lo que acaban de decir, que sí, que mientras más conocimiento, pues, o sea, digamos, si tú conoces lo bueno y lo malo, sabes cómo hacer lo bueno, ¿sí? En cambio, si no conoces nada, puedes estar haciendo, digamos, lo malo y no te das cuenta, porque precisamente no lo conoces. Entonces, ese es mi aporte. Listo, Juan, gracias. Perfecto. ¿Quién piensa? Se pueden defender las dos posturas. Aquí es libertad. ¿Quién piensa que el conocimiento del mundo sí va en contra de Dios? Y lo puede decir, puede levantar la mano y hablar, mire, es que yo creo que esto y esto.
con Creo frescura. que Juan Grimaldos tiene la mano levantada. Listo, Juan, dale. Pero, ¿cómo así? O sea, ¿se cambió? O sea, ahora yo soy en contra, a favor, No, ¿cómo no, así? no, la posición que quieras defender. Ah, ok. No, pues yo digo que el conocimiento del mundo como tal apoya la creencia y apoya como tal el credo. Em, Porque, o sea, hay una frase de un, bueno, no me acuerdo del escritor como tal, pero no hay cristiano más cristiano que un ateo, por ejemplo. Porque entre más uno escudriñe, entonces, no sé, por ejemplo, si uno se va a la ingeniería, términos de ingeniería, entonces si uno dice, bueno, necesito saber qué son newtons, qué son todo esto de la física determinística, voy con Newton. ¿Y Newton qué? Newton se la pasaba estudiando todo el tiempo la Biblia. Y así hay muchas cosas, digamos, en la película de Dios no está muerto, la parte 2. También se argumentaba con criminalística la existencia histórica de Cristo. Entonces, el conocimiento del mundo como que nos ayuda, inclusive la filosofía que tanto ha como atacado la religión, ha ayudado como tal a que la fe como tal tenga más como como riqueza en sí mismo por sus interpretaciones que pueden llegar a dar, ¿sí? Porque es como que la Biblia está escrita en griego antiguo, en arameo antiguo, en hebreo antiguo, entonces enriquece más el entendimiento de Dios. Me parece a mí que lo apoya y ya. Listo, gracias, Juan. Qué chévere la postura de Juan, porque Juan dice, mire, la ciencia y el conocimiento del mundo no va en contra de Dios, la sabiduría del mundo no va en contra de Dios. No sé si alguien diga, sí, ¿por qué? Porque tal cosa. Sí va en contra porque tal cosa. Creo que Sophie y Javier tienen ahí la mano levantada. No sé si quieran hablar. Yo creo que no va en contra de Dios porque, bueno, específicamente hablando de mi carrera, cuando comencé a estudiarla y vi tantas cosas, o sea, yo ya sabía que la creación era perfecta, pero no entendía por qué. Ya entendiéndolo desde todo lo que estudiamos en mi carrera, el cuerpo humano, la química, todas las cosas, lo único que me ayuda a mí a darme cuenta es que en realidad Dios es demasiado perfecto y no puedo creer que todas esas cosas que existen ya, que él creó y yo las conozco, conocimiento del mundo, sea algo que me aleje de él, sino al contrario. Y bueno, además, creería que cuando Jesús nos dice que vayamos hasta los confines de la tierra y lo prediquemos a él, que yendo hagamos discípulos, pues es imposible estar en el mundo y, o sea, sobrevivir y adaptarnos sin conocer las cosas de este mundo y por medio de eso, pues también predicar y traer a los demás que no conocen, incluso acercarse a gente que cree saber muchas cosas de este mundo, también se puede facilitar cuando conoces cosas de este mundo. Y ya. Gracias, gracias, Sofi, por eso. Entonces tenemos las dos posiciones. Antes de ver cómo de lo que vamos a hablar hoy, que ustedes ya con esto del quizzes, con esto de la actividad, ya van más o menos por dónde va, ya ven por dónde va la vaina. Pues quería que primero que todo, antes de comenzar a hablar, pues oráramos como para que sea Dios obrando en la palabra, para que pues lo que sea que digamos y lo que sea que diga yo, pues no venga de mi boca, sino que venga de la palabra de Él, que es lo que importa. Entonces, amado Dios, gracias Jesús, gracias porque nos permites, Dios, aprender de ti y nos cuestionas, Dios, y nos haces preguntarnos muchas cosas, Dios. Y permite, Jesús, que lo importante el día de hoy sea conocerte a ti, Dios. Que aprendamos solo a través de tu palabra y exclusivamente a través de tu palabra qué es lo que quieres que aprendamos de ti, cuál es ese conocimiento tuyo, Dios. ¿Cuál es la única forma de conocerte, Jesús? Gracias, Padre, y ayúdanos, Señor. Amén, amén. Bueno, chicos, entonces quiero compartirles pantalla aquí. Ay, dice que no me deja.
help. Ya se va y lo pone. Listo, ya creo que ya puedes. Listo, gracias. No sé si me confirmen ahí si ya están viendo la pantalla. Sí, Juan. Listo, perfecto. Ya se ve. Entonces vamos a presentar. Ahí se sigue viendo, ¿cierto? Sí, perfecto. Bueno, chicos, entonces primero hablar que el tema de este sábado es el conocimiento. Recordemos que estamos en una serie que se llama Low Battery y la serie es sobre las cosas de nuestra carne, de nuestra vida, de lo que nos inquieta, que puede que nos haga apartarnos de Dios, que es lo que nos tiene bajoneados en cuanto a la vida espiritual. ¿Listo? Entonces, el conocimiento puede ser una de esas cosas que nos puede bajonear en la vida espiritual, o al contrario, como decía Sari, más bien el conocimiento es como una herramienta para acercarnos a Dios. Entonces, lo cierto es que nuestra vida de fe es como unas pilas que si no la alimentamos con un cargador, y el cargador correcto, como decía Sebas el sábado hace 15 días, pues sencillamente va a llegar al punto en que se va a descargar. Entonces, el conocimiento de Dios y el conocimiento del mundo. Comencemos por el segundo tema del debate de ahorita, la actividad. Y mucha gente encamina este debate por la eterna pregunta de ciencia o fe. ¿Qué es más importante? Si la ciencia o la fe, si la ciencia contradice a Dios, si Dios contradice la ciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero antes que resolver o que intentar resolver esa cuestión, porque es una cuestión que puede llevar siglos y que va a llevar siglos después de mí y después de todos nosotros, lo importante aquí no es responder esa cuestión. Más bien, me pregunto yo en esta parte, ¿la ciencia se opone a Dios? ¿Y por qué hago esta pregunta de esta manera? Porque no es lo mismo preguntar, ¿la ciencia se opone a Dios?, que decir, ¿Dios se opone a la ciencia? ¿Por qué? Porque si yo digo, Dios se opone a la ciencia, yo me estoy parando desde el punto de vista de la ciencia, y desde el punto de vista de la ciencia digo, yo bajo mi solidez científica voy a ver si existe Dios o no. Eso normalmente se hace porque la ciencia, las personas que se preguntan esto desde la ciencia, son personas que tienen los conocimientos científicos como su fundamento de vida, e intentan a partir de ese fundamento de vida preguntarse si ese cuento de Dios es coherente con mi verdad. ¿Y cuál es mi verdad? Pues la ciencia. Sin embargo, aquí no nos vamos a parar desde un punto de vista objetivo, ni mucho menos nos vamos a parar desde un punto de vista científico. Nosotros comenzaremos esta charla o esta cuestión preguntándonos desde Dios, porque nosotros como cristianos, como jóvenes Palabra Viva, asumimos y entendemos y sabemos que Dios es el principio de todas las cosas. Y entendiendo que Dios es el principio de todas las cosas, es que nos vamos a preguntar, ¿la ciencia, eso externo, parándonos desde Dios, se opone a la verdad? ¿Y cuál es la verdad? Dios. Entonces no es lo mismo preguntar, ¿Dios se opone a la ciencia?, que la ciencia se opone a Dios. Ahora miremos, la pregunta del debate, lo que escondía el debate. ¿Podemos conocer a Dios a través de la ciencia? No voy a tocar los temas, los argumentos que dieron ustedes, porque ustedes prácticamente se fajaron en esos argumentos y nos hicieron dudar a todos, porque votaban unos argumentos de que sí podemos conocer a Dios a través de la ciencia, decía Sofía, decían otras personas, y otros decían, no, ojo, porque tal cosa. Pero para responderlos, parémonos desde nuestra verdad, desde nuestro conocimiento verdadero, que es la palabra de Dios. ¿Qué dice Salmo 19, del 1 al 4? No sé si alguien me quiera colaborar.
No estoy viéndolos, entonces si alguien levanta la mano para que por favor me ayuden ahí. Si quieres yo te ayudo, ¿sí? Dale, dale, gracias, Edward. Salmo 19, del 1 al 4, dice: Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Ahí ya nos está tirando la Biblia, ojo, porque todo lo que existe da reflejo de él, inclusive lo que el hombre conoce como ciencia. Veamos qué dice Daniel, no sé si Eduardo me quieras ayudar con Daniel 1:17. Yo lo tengo, dice: a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Gracias, Sebas. Entonces, Salmos 19, ¿qué nos dice? Mire que todas las cosas por él fueron hechas, nos dice luego Juan, y nos dice Salmos, mire que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y Daniel nos dice, mire que Dios les da sabiduría y conocimiento en toda letra y en toda ciencia a estos 4 muchachos. ¿De quién habla? De Daniel y de sus 3 amigos, Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, con respecto a estos 2 versículos que acabamos de leer, pues podemos ver que Dios, el creador de todas las cosas, también creó, no quiero ponerlo en términos tan filosóficos o irme en debates así, pero Dios también creó un lenguaje a través del cual se expresan todas las cosas, porque Él como arquitecto perfecto y divino permitió que nosotros fuéramos creados a través de un lenguaje que nosotros hemos descubierto, que es la matemática, llámelo físico, llámelo lo que sea, pero Dios es el creador de todas las cosas, inclusive la ciencia. Eso como el primer gran statement que queremos hacer. La ciencia no se opone a Dios porque Dios creó todas las cosas. Y Dios, como creador absoluto de todas las cosas, también nos permitió a nosotros aprender un poco de esa magnífica complejidad que es Él a través de lo poco que hemos descubierto, porque en realidad el conocimiento del hombre es una migaja en comparación del conocimiento de Dios. Pero ahora, esa no es la verdadera pregunta de si la ciencia se opone a Dios o no. La verdadera pregunta es, ¿a través de la ciencia podemos conocer a Dios? Muchas de las preguntas que se hacían en el debate giraron en torno a explicar qué es conocer. Cuando uno va al diccionario conocer, le aparecen por lo menos unas 8 definiciones distintas de la palabra conocimiento, de tal forma que ni siquiera el diccionario es completamente cierto y definido en cuanto a qué significa la palabra conocimiento. Pero si uno se va a la raíz como etimológica del asunto, conocer viene de una expresión en latín que significa con, y la expresión nocere, que es saber o tener noción. Entonces, si entendemos la palabra conocer o conocimiento solo como tener noción de algo, podemos decir, bueno, ¿podemos conocer a Dios o no? ¿Qué dice Isaías 43:10? Si quieren, yo lo leo acá. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y me creáis. Dios quiere que lo conozcamos, pero esa forma de conocerlo, ¿cuál es? Si nos paramos como a través de la definición que yo les acabo de decir, que es saber o tener noción, nosotros podríamos concluir que a través de la ciencia podemos tener una noción de qué es Dios. Lo que decía muy bien Juan en uno de sus puntos que tocó el debate. Nosotros pues podemos
a través de los newtons, que es una partícula de los átomos, conocer pues algo de Dios. Ahí algo aprenderemos de Dios, porque si nos paramos desde la base que Él es el creador de todas las cosas, pues podemos conocer un poquito de Él a través de un estudio de un átomo. ¿Por qué no? Pero ¿qué dice Proverbios 9:10? No sé si alguien me quiere ayudar leyéndolo ahí. El que lo tenga levanta la mano y lo lee. Dale, Joa. 9:10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El conocimiento del Santísimo, dice ahí. Y no sé si Joa también me quieras ayudar con 1 de Samuel 2:12. Recuerden lo que decía Proverbios, el conocimiento del Señor es el principio de toda sabiduría, que dice 1 de Samuel 2:12. No, espera. Ya. Ya, 1 Samuel 2. 2, versículo 12. dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Dice que el conocimiento de Dios es el principio de toda sabiduría. Y cuando Dios hace lo que hace con los hijos de Elí y luego con Elí, Dios dice que los apartó porque los hijos de Elí no tenían conocimiento de Dios, es decir, no conocían quién era Dios. Tanto en Proverbios como en 1 de Samuel, la expresión de lo que pude buscar, la expresión que utiliza ahí la Biblia, el hebreo, es la palabra yada. No les voy a escribir cómo se escribe en hebreo porque es una vaina complicadísima, pero la forma en que se lee es yada. Y ese conocimiento no es igual al conocimiento que nos dice el diccionario, de saber o tener noción, sino el conocimiento que utiliza la Biblia ahí es conocimiento como intimidad, como una relación verdadera entre Dios y el hombre. A partir de ahí, y parándonos desde la base del conocimiento como intimidad, que es el conocimiento que tiene la Biblia, es que nosotros podemos reformular la pregunta. ¿Podemos conocer a Dios a través de la ciencia? ¿A través de la ciencia podemos tener intimidad con Dios? Que antes de decirles si sí o no, quiero que ustedes mismos lean qué dice Primera de Corintios 1:21 como respuesta a si podemos tener intimidad con Dios a través de la ciencia. Si alguien quiere, también, perfecto. O si no, yo lo leo. Corintios 1:21. 1:21, sí. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La locura de la predicación dice que a través de la sabiduría de este mundo no conocimos a Dios. A través de la ciencia, nos está diciendo la Biblia, podemos tener quizás una noción de quién es Dios. Quizás podemos decir, miren, es bueno saber que Génesis 1:1 puede dar quizás un principio de teoría de cómo fue el Big Bang, que eso es mucho de lo que defienden los científicos hoy en día. Pero a través del conocimiento del Big Bang en Génesis 1:1, ¿podemos tener verdadera intimidad con Dios? No. Corintios nos está diciendo que a través de la sabiduría de este mundo, que la sabiduría de este mundo no nos permite conocer a Dios. Y que a Dios le agradó darse a conocer a Él no a través de la ciencia. Es bueno que nosotros podamos entender, mire, es que Dios es Dios perfecto y Él puede explicarse a través de la física, a través de las matemáticas y todo eso. Pero esa no es la forma en que Dios quiere que lo conozcamos a Él. Es chévere saber ese tipo de cosas, pero la única forma de conocer a Dios es a través de la locura del Evangelio, como nos dice ahí Corintios 1:21. Entonces, la primera advertencia de la charla, recuerden que esto es un tema de low battery.
Ojo, chicos, con intentar conocer a Dios solo a través de la ciencia. Porque si bien es cierto que la ciencia nos puede dar una noción de quién es Dios, jamás vamos a poder tener una verdadera intimidad sabiendo un montón de tips chéveres acerca de la Biblia. ¿Por qué? Porque una de las preguntas que hacía Edward, ¿qué me salva a mí? ¿Me salva a mí conocer que Génesis 1.1 puede dar una explicación del Big Bang? ¿O me salva a mí más bien conocer a Dios? Podemos tener, quiero ser enfático, una noción de Él, pero jamás vamos a poder tener intimidad. Entonces, ¿qué pasa con el conocimiento del mundo? ¿Lo desechamos? ¿No sirve para nada la ciencia? ¿Volvemos al oscurantismo y a volver a perseguir brujas? Pues no, porque nosotros ya vimos lo que nos decía Salmos 19, 1 a 4. Todas las cosas por Él fueron creadas y los mismos cielos dan cuenta de la creación de Él. Entonces no se trata, chicos, de que comencemos una postura deísta de perseguir brujas o de no intentar entender las cosas como la ciencia, las matemáticas, la física, porque sencillamente estamos en este mundo. Y si usted es ingeniero, pues le toca saber matemática, le toca saber física, porque si no, va y contratan a Sarmiento Angulo y se les cae un puente. Es así de simple. Entonces, ¿el conocimiento del mundo es contrario a Dios? ¿Sí o no? Para eso, pues quiero leer 1 Corintios 3, versículo 19 y 20. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Y quiero también irme a 1 Corintios 1:19, que dice así, pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entonces, qué hace Dios con la sabiduría de este mundo? ¿Es que hay algo mal con la ciencia? No, porque Dios es creador de la ciencia. Pero ¿por qué dice la Biblia que Dios desecha la sabiduría de este mundo? Pues por una razón, chicos, porque la sabiduría de este mundo no lo quiere buscar a Él, no lo acepta a Él. Ustedes veían en uno de los videos que publicaron en Instagram lo que decía una de las mentes más brillantes que ha dado la humanidad, con uno de los IQ más grandes que ha dado la humanidad, con la teoría más importante que existe en la física acerca de los agujeros negros. Estoy hablando de Stephen Hawking. Y si algo defendía a ese señor a punta de falacias, porque muchos de los científicos que inclusive son gnósticos están diciendo, pero este tipo, o sea, ese argumento es rebatible. Pero si algo defendía ese señor, es que no había tal cosa como Dios. Y es que el pensamiento y la sabiduría de este mundo jamás ha pretendido ni pretenderá jamás buscarlo a Él, porque el pensamiento de los sabios de este mundo es vano. Por eso es que Dios decide rechazar esa sabiduría. Miremos qué dice Job 21:14. No sé si alguien me quiere ayudar. Yo acá lo tengo, si quieres. Dale. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Qué dice Salmo 73:11? Juanes, si me puedes ayudar. Dice Salmo 73:11. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Y por último, qué pena molestarte con Oseas 4:6. 4:6. Sí, Oseas 4:6. Listo. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos.
¿Por qué Dios desecha el conocimiento de este mundo? ¿O por qué Dios dice que desecha la sabiduría de este mundo? Porque a través de la sabiduría, las personas que dicen ser sabios rechazaron el verdadero conocimiento de Dios. Y el mismo pueblo decidió a través de sus sabios desconocer la verdad que Dios les había dado. Dice Oseas que rechazaron mi ley, rechazaron mi conocimiento. Por eso es que Dios les dice, apártense, atrás. Porque por más ciencia que ustedes busquen, si no me están queriendo conocer a mí, ustedes no están buscando mi conocimiento. Entonces, nuevamente, no es que haya algo malo con la ciencia ni saber ciencia, sino que la sabiduría de este mundo va en contra de Dios en la medida en que la sabiduría de este mundo, uno, no ha pretendido buscarlo, y dos, si ustedes ven, siempre durante los últimos, qué sé yo, 300 años, la sabiduría de este mundo desde el Renacimiento ha pretendido decir no hay tal cosa como Dios. El ser humano es un ser humano autosuficiente. Dios, usted no nos sirve para nada. Por eso es que Dios decide rechazar el pensamiento de los sabios. En cambio, ¿cuál es el conocimiento de Dios? Es un conocimiento muchísimo más alto. Por eso es que Dios, o sea, si queremos solo rebatir con argumentos lógicos desde nuestra mentalidad pequeña humana, Dios nos va a decir, ¿usted quién es, viejo? ¿Usted quién es a mí para ponerme a discutir? Eso es lo que le dice a Job. ¿Usted quién es a mí para decirme yo cómo creer los cielos? ¿Usted quién es, señor Stephen Hawking, para decirme a mí qué tengo que saber de física? ¿Sí? Desde el mundo podrá decir, uy, ese argumento es bueno, pero Dios le dice a los sabios de este mundo, ¿usted a mí qué? ¿Qué me va a decir eso? Dice Salmos 139, versículo 6, lo siguiente. Dice, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. La Biblia nos dice que el conocimiento de Dios excede todo entendimiento. Asimismo, Proverbios 2, versículo 6, nos está diciendo, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él es la sabiduría, Él es el conocimiento, pero ¿cuál es la forma de conocerlo a Él? Solo hay un verdadero conocimiento y es el de Dios. Nuestra sabiduría, primero porque somos una gota en el espacio, jamás podremos conocerlo a Él. Y segundo, porque la sabiduría de este mundo no lo busca a Él, por eso es que a través de la sabiduría y el conocimiento jamás podremos llegar a tener una intimidad verdadera con Dios. Pero antes de responder cuál es ese conocimiento al cual nosotros debemos enchufarnos, o si no se nos descarga la batería, pues miremos nosotros, ya examinémonos nosotros, ¿qué hacemos con el conocimiento? ¿Qué hacemos nosotros con el conocimiento? Si usted conoce harto de física, de matemática, de historia, ¿usted qué está haciendo con el conocimiento? ¿Está utilizándolo para envanecerse? Inclusive para las cosas de la Biblia. ¿Usted está utilizando el conocimiento para que quede acá? ¿O está utilizando el conocimiento para decir, oiga, mire, es que hay un Dios? Oiga, mire, no voy a pasar por encima de usted, porque si bien sé más que usted, lo importante y lo único que usted tiene que saber es esto. ¿Sí? ¿Qué nos dice Corintios 8, versículo 18? Primera de Corintios 8, 18. No sé si alguien quiere ayudar. Eso no existe. ¿Es hacia el otro lado? ¿Cómo? Que ese no existe. Está hasta el 13. ¿Será que fue un lapsus ahí? ¿O será segunda? Voy a mirar, espera. De pronto es segunda. ¿Cuál dijiste, Sebas? 8:18. No. Entonces debe ser 1:18, perdón. Ah, ok. El 19, perdón. No, 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Nosotros qué estamos haciendo con ese conocimiento que tenemos, ya sea por nuestra carrera,
por nuestra profesión, por lo que hemos podido aprender en la universidad, aquí en la misma iglesia. Nos estamos llenando de conocimiento para llenarnos de unos tips útiles para la vida de fe, 5 pasos para alcanzar la grandeza espiritual, o 3 formas de no embarrarla con tu marido, o realmente para qué estamos utilizando ese conocimiento. Nos estamos envaneciendo, y lo digo porque, o sea, primero lo digo criticando lo que ha sido esto para mí, porque para mí ha sido súper complicado entender las cosas y sacarlas de acá y aplicarlas en un punto de vista espiritual. Y ya encontré la verdadera cita, perdón, y es 1 Corintios 8, del 1 al 3. ¿Lo leo? Gracias. Sí, gracias. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. ¿Qué nota? ¿Qué nota esa última parte que dice? Si alguno ama a Dios, es conocido por él. Porque el conocimiento, chicos, acá envanece. Y acá solo nos va a decir, yo sé más que tal persona. De ahí no vamos a salir. De unos debates eminentemente teológicos o de unos debates científicos, pero ahí no vamos a lograr salir de acá, y mucho menos vamos a lograr hacer iglesia. Porque si el conocimiento que nosotros estamos aprendiendo, tanto de las cosas de la fe como el conocimiento de las ciencias del mundo en general, solo llega acá y no le estamos dando una aplicación para que las personas realmente puedan ver a Cristo, solo estamos dejando que el conocimiento no se envanezca. Pero si alguno dice, pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por él. Qué nota, gracias Ari, porque lo encontraste. Entonces, ahora, ya no hablemos solo del tema de la Biblia, de la ciencia. Hablemos de la Biblia. ¿Qué tanto debemos conocer de él? ¿Y se acuerdan que ese fue el primer debate? ¿Solo lo necesario o debemos llenarnos de información? Unos decían en el debate, debemos conocer toda la Biblia por esto, esto y esto. Unos decían en el debate, no, es que mires, lo único que tenemos que saber es esto y ya. Y es que cuando hicimos esa pregunta en el Instagram, pudimos ver que la mayoría de personas dijeron, pues entre más mejor, obvio. Pues es que entre más puedas saber de Dios, es mejor. Y normalmente nosotros tendemos a desdeñar, a desechar cuando las personas conocen poco de Dios, cuando hay poco conocimiento de Dios. ¿Pero será eso malo? ¿O será más bien que nosotros estamos poniendo eso como una piedra de tropiezo a los demás? Ojo, chicos, porque hay mucha gente que llega a la iglesia y mucha gente también en Palabra Viva que dice, es que yo no quiero participar porque no sé tanto como Juan David. O es que a mí me da miedo bautizarme porque pues, o sea, yo no sé tanto como usted, parce. Entonces estamos en aras de saber y saber más y saber más, desechando que con una cosita que conozcamos puede ser suficiente. ¿Qué necesito yo, dice la Biblia, para bautizarme? Recordemos la historia de Felipe y el etíope en Hechos 8, 26 al 39. No lo voy a leer todo, pero sí quiero leer el pedacito. Bueno, ya les digo qué versículo es. Hechos 8, 26 al 39. Para resumir la historia, resulta que Felipe se fue al desierto porque lo ordenó Dios y Dios le dice ahí se va a encontrar con un señor. Ese señor es un hombre muy importante, es un etíope y que resulta que era como el tesorero de la reina. Entonces ese señor iba en un carruaje, así todo fifí. Y Felipe se acerca a donde está él. Y Felipe nota que el señor está leyendo un pasaje de Isaías. Y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? El señor le responde, el etíope le responde, ¿cómo va a entender si nadie me lo explica? Y Felipe aprovecha esa ocasión
para decirle como, mire, hablarle de Jesús, decirle cuál es el conocimiento de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí es que Felipe, el etíope, perdón, le pregunta. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto de sí mismo o de algún otro? Bueno, ahí sigue la historia. Y yendo por el camino, versículo 36, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que ustedes sean bautizados, chicos? ¿Qué tanto deben conocer de la Biblia para ser salvos? ¿Qué tanto deben conocer de la Biblia para tener intimidad con Dios? ¿Deben sabérsela del derecho al derecho al revés? ¿O con lo poco que le explicó Felipe al eunuco, al etíope, ya fue suficiente para que él se bautizara y para que creyera y para que tuviera quizás una intimidad con él, para que lo conociera de verdad? Ya vamos a ver cuál es ese conocimiento de verdad. Pero ojo, porque nosotros normalmente tendemos a desechar el poco conocimiento de la Biblia cuando en realidad ese poco conocimiento puede ser más que suficiente. Y las personas, muchas veces ustedes verán, chicos, que las personas que creen poco y que saben poco de la Biblia, a veces se mandan unas preguntas o a veces nos dan una sopa y seco a nosotros que tenemos aquí la mente llena de tips informativos. Porque el verdadero conocimiento y la verdadera relación con Dios viene cuando yo lo conozco de verdad y no cuando yo estoy aquí lleno de información. Entonces, si conozco poco, pero lo conozco a Él, es más que suficiente. Entonces, ¿qué le explicó a Felipe? ¿Qué le explicó Felipe al eunuco? Perdón. Le explicó la buena voluntad de Dios, la que es buena, agradable y perfecta. Entonces, pues no, como la parte de aquí de la enseñanza es no desechemos el poco conocimiento porque podemos estar alejando a otras personas porque conozcan poco o las podemos estar como que las podemos estar retrayendo porque esas personas creen que conocen poco cuando en realidad conocen lo que tienen que conocer y ya. ¿Eso quiere decir que no debemos investigar de la Biblia o que no debemos aprender de la Biblia? No, ni mucho menos. Pero lo que pasa es que puede que nosotros, en aras de conocerlo y en aras de tener, acuérdense, una intimidad con Él, nos estemos yendo al otro extremo. ¿Y qué pasa cuando yo quiero siempre buscar más y más y más información bíblica? ¿Y qué pasa si yo a cada rato a Sebas le estoy interrumpiendo la lectura porque le digo, Sebas, pero es que no entiendo aquí porque dice esto de Adán? ¿Adán al fin tenía las uñas amarillas o negras? ¿Eso realmente me va a servir a mí en la vida de fe? Cuestionar todas las cosas y querer saber todas las cosas, ¿a mí me va a servir algo de la vida de fe? Si la pregunta que estoy haciendo es porque realmente tengo una duda y realmente digo, Dios, quiero conocerte, pues sí, hágala. Pero si es un conocimiento para que usted luego la tire en el seminario de la voluntad de Dios con las gafitas así como se pone el pastor, pues viejo. ¿Qué dice Salmos 51, 17? No sé si alguien me quiere ayudar. Y qué pena, chicos, ya quedan como 10 minuticos. Si alguien quiere irse o si me permiten hablar, no quedan más de 10 minuticos como para ir concluyendo ya. Si les parece bien. Listo, perfecto. Bueno, si quieres lo leo yo aquí súper rápido. Dice Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no expresarás tú, oh Dios. Y dice Hebreos 10, 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ambos versículos nos dicen cuál es la forma de buscarlo a Él. Y es con un corazón contrito y humillado y con un corazón sincero. No
pretendiendo buscarlo a Él para llenar nuestra vida de fe o nuestra vida espiritual, que se quede en la cabeza y que no se transforme en verdadera vida. Entonces, el conocimiento intelectual, ¿a dónde me lleva? Pues a lo que leíamos ahorita en Corintios. El conocimiento intelectual, pues sencillamente va a ser sabiduría y más sabiduría del mundo, de la cual pues Dios no le importa. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Entonces le agradó a Él salvar a los creyentes por la lecura de la predicación. No está nada malo de querer conocer a Dios, querer tener una intimidad con Él y para eso buscar cosas de la Biblia. Lo que está mal es la intención con la que lo hacemos. Si nos acercamos con un corazón contrito, humillado y sincero para decirle, Dios, yo quiero saber más de ti, o si nos acercamos porque quiero saber con qué hoja se tapó Adán y Eva cuando fueron descubiertos. Y por último, chicos, pues lo cierto es que por más que queramos conocer, jamás, como decía uno de los argumentos, jamás conoceremos del todo a Dios. Entonces no está nada mal querer tener una intimidad con Él. Pero si lo único que queremos es saber la Biblia del derecho al revés, eso no nos va a llevar al verdadero conocimiento y nunca tendremos una verdadera vida de fe. Entonces, ¿cuál es el conocimiento verdadero? Ya lo decían en los debates, pero quiero que seamos súper enfáticos y quiero que leamos el versículo que ya no sabemos de memoria, que lo han repetido un montón de veces, pero que lo veamos desde la óptica del conocimiento ya como intimidad. Y es Juan 17:3, que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Dios, al único Dios verdadero. ¿A través de quién? Y a Jesucristo, a quien has enviado. La única forma de tener intimidad con Dios no va a ser a través de Génesis y no va a ser a través de la física. La única forma de tener intimidad con Dios es a través de Jesús. Y Él es el conocimiento que es único y verdadero. Nos dice Efesios, capítulo 3, versículo 13, nos dice, 19, perdón, dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Jesús es el cumplimiento de lo que leíamos hace un momento cuando hablábamos acá de que el conocimiento de Dios excede todo entendimiento. El conocimiento de Dios es más grande que cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ahí está hablando de Jesús. Él es el verdadero conocimiento de Dios que excede más allá de todo entendimiento, porque jamás podremos entender el verdadero significado y el verdadero alcance del sacrificio de la cruz. Lo único que podemos hacer es agradecer y postrarnos ante Él, intentar conocerlo cada día más, pero no a través de la cabeza, sino a través de un corazón sincero, contrito y humillado. Tener una relación verdadera e íntima con Él, a través de la cual nos acerquemos con humildad. Cuando estábamos preparando esto, Juanes decía algo muy, muy chévere, y es, la relación íntima con Dios es como una relación íntima con la pareja. Yo no digo que conozco, por ejemplo, a Lorena Gómez, porque digo, sí, mire, es que tengo una noción de ella, es una crespita mona caribonita. No, yo no la conozco a ella diciendo las características de ella, la ciencia, sino que la conozco a ella realmente, como decía el pastor hace 8 días, cuando tengo una intimidad con esa persona. Ahí sí puedo decir, mire, yo conozco a Dios. ¿Por qué? Porque conocí a su hijo. Un día que me rescató, que me vio en el lodo y me cogió y venga para acá, mijo. Ahí fue que yo conocí a Dios. Y esa es la única forma de conocerlo como intimidad. El resto es que podemos tener mera y física noción. Entonces, ¿cómo se puede apagar? Hablando del tema de la charla de hoy, ¿cómo se puede apagar nuestra vida de fe por el conocimiento? Pues simple, chicos, digámoslo en 2 cosas.
O se puede apagar la vida de fe por no conocerlo a Él y por no acercarnos a Él como Él nos dijo, o se puede apagar nuestra vida de fe por buscar otro conocimiento, por intentar saciarnos de otro conocimiento. Porque cuando buscamos solo defender Génesis, nos podemos volver judaicos o hebraicos, o cuando intentamos buscar a Jesús, pero a través de la teología, pues la teología me va a apartar de Dios. ¿Por qué? Porque no estamos buscando el verdadero conocimiento de Dios, que es Jesús, sino estamos buscando otro tipo de conocimiento. Entonces, nos podemos apagar, como está el muñequito aquí todo muerto, se puede apagar o por no conocerlo, o por conocer, o por buscar otro conocimiento. Entonces, que la oración de nuestra noche, de esta noche, sea pues que lo conozcamos a Él. Si alguien no lo conoce todavía, pues dígale: Jesús, revélate, permíteme conocerte. Y si lo conocemos, pero hemos visto que nuestra batería está como descargada, por así decirlo, digámosle: Jesús, perdóname porque he estado buscando otro conocimiento, un conocimiento que me envanece, pero no un conocimiento que me construye realmente, no un conocimiento que me permite tener intimidad verdadera contigo. Entonces, ya para finalizar, si quieren, oremos, y no sé si alguien quiere orar para cerrar la reunión. O si quieren, yo oro. Creo que dale tú, Seba, sí. ¿Sí? Hugo creo que tiene la mano ahí levantada, ¿no? Dale, Hugo. O si iba a preguntar algo. O No si sé también tienes preguntas, claro. No, pues yo ahora. Dale, Hugo. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias inmensas porque tú te has dado a conocer a nosotros, Señor Jesús. Porque solo hay una manera de conocer a Dios y es a través de ti, Jesucristo. Así que te agradezco muchísimo porque podemos conocerte a ti, Señor Jesús. Y no solo eso, sino que podemos deslumbrarnos con tu preciosa creación, Señor. Gracias también por eso, Señor Jesús, porque nos has dado la oportunidad de conocer cosas en general, Señor Jesús. Así que te pido que, por favor, guardes nuestro corazón, Jesús, de querer más otros conocimientos que el tuyo, porque es que el tuyo es precioso, Jesucristo, es el más hermoso que existe. Así que te ruego, Jesús, que por favor nosotros anhelemos más de tu conocimiento, Jesús, pero no solo para saber cosas, sino que nos demos cuenta que es que ese conocimiento es la oportunidad inmensa de tener una relación con el ser más maravilloso que existe, que eres tú, Jesús. Te ruego, Señor Jesús, que nosotros realmente nos acerquemos a tu conocimiento para poder ver qué tan inmenso y precioso y hermoso es Dios, y para que nosotros lo empecemos a experimentar, para que nos demos cuenta que ese Dios es real y está vivo y nos ama. Así que te ruego que nosotros vivamos eso, Jesucristo, esa relación contigo, y que nos demos cuenta, Señor Jesús, que tú nos has dado el conocimiento y la inteligencia para darte a conocer a ti, Señor, darte a conocer a través de todo lo que nos has dado, que si a través de la ciencia podemos mostrar que Jesús es real y que Jesús es la única manera de conocer a Dios, pues que lo hagamos, Señor Jesús, que con valentía nosotros enseñemos el poder de Dios que eres tú, Jesucristo, que con nosotros, con tu conocimiento, mostremos que se puede tener una relación verdadera con Dios, así que a través de la ciencia pues se muestra que podemos tener una relación verdadera con Dios a través de Jesús. Y así lo haremos, Señor. Así que te pido que uses nuestra vida para que seamos instrumentos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Sebas. Gracias, Sebas. Gracias, chicos. Gracias a todos. Si les gustó la charla de hoy, pues queremos en serio invitar. Dentro de 8 días vamos a tener una invitada muy